¿Por qué los médicos debemos de tomar presión arterial en un paciente, tanto el médico humano como el médico veterinario? Si el organismo tiene varios receptores, pues hay que medir la presión arterial o la tensión arterial en un paciente. Y los métodos para medirlos es con el monitor de tensión arterial, que lo hay manual, lo hay un wristwatch que se coloca acá en la muñeca, lo hay, está el otro que es un monitor, el Conte, por ejemplo, el Religion, que ya es un monitor mucho más grande. El Religion es un monitor de avanzada que tiene para detectar arritmias cardíacas. Cuando tuve la oportunidad de estar en Armenia, en el centro de hemodinamia del Quindío, con niños, pues hacíamos junto con el doctor Javier Roberto Jaimes, uno de los cardiólogos en Colombia, los pocos cardiólogos pediatras, hacíamos monitor con el Religion. Es un monitor, como decir un wristwatch, pero es un monitor un poco más grande, y así tomábamos la presión arterial y detectábamos inclusive arritmias con él. Ese monitor lo tengo yo en la clínica y tengo como 3 monitores o 4 de esos traídos de los Estados Unidos. La presión arterial es el asesino silencioso. Hay muchos colegas, y he escuchado a algunos, inclusive le han dicho a la gente que la presión arterial solamente se toma en determinadas situaciones clínicas, sobre todo cuando es un paciente con un compromiso cardiovascular. Para llegar a esto, pues debemos de acercarnos al paciente cardíaco. Pero ¿cuántas veces un paciente al cual no le tomamos presión arterial no podemos conocer un diagnóstico exacto de qué es lo que tiene el paciente? Es lo primero, colegas, que hace el médico humano, tomar presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial nos da una visión diagnóstica de cómo está el paciente. A través de la presión arterial nosotros podemos conocer situaciones álgidas en un paciente. Podemos detectar de que ese paciente que está estresado o que está en una tensión, como los gatos, por ejemplo, podemos mirar que esa presión arterial obedece a ese estrés o a esa tensión o a esa ansiedad en ese gato. Los gatos hacen mucho ansiedades, por lo tanto se manifiestan como alcalosis respiratorias o respiraciones de Kussmaul, muy típicas, colegas, en cetoacidosis diabética, por el olor saboroso de frutas en la boca del paciente y respiración de Kussmaul. ¿Por qué? Esa alcalosis respiratoria compensatoria a una acidosis metabólica en el paciente, en cetoacidosis diabética. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Antes de continuar, los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y apoyen, colegas, a un médico veterinario que se preocupa por salvar vidas camino a la excelencia como ustedes. A un colega que está estudiando a diario como todos ustedes, pero que hay una diferencia, que está a través de la cámara, allá. Ustedes abren el celular y allá encuentran a ese colega, y soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata, clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Ahí me van a encontrar tratando temas médicos, lo último que hay en las guías y en los ATLS en trauma y en muchas enfermedades. Les quería mostrar este monitor. Es un monitor de tensión arterial o holter arterial, con el cual se puede realizar un mapeo de presión durante 24 horas. Esto es muy importante para que todos ustedes consigan este holter o monitor de presión arterial, y no es sino adaptar la manguera a un brazalete. Es lo único que se necesita. Esto
algunas partes de donde venden equipos médicos, Meditech Bogotá y muchos pueden hacer esta adaptación inclusive. ¿Por qué? Porque la presión arterial hay que tener en cuenta la circunferencia a tomar, y a esta circunferencia le vamos a sacar el 40%, y este va a ser el ancho del brazalete para que las tensiones arteriales sean las que son y no nos dé tensiones arteriales altas ni bajas, debido a que estamos utilizando brazaletes muy anchos y nos van a dar tensiones arteriales más bajas, brazaletes muy estrechos, tensiones arteriales más bien altas. La presión arterial cuando se toma por debajo del corazón nos va a dar presiones arteriales un poco elevadas, cuando se toma por encima del corazón, presiones arteriales bajas. Siempre hay que tener en cuenta esto y aprender a sacar por cada pulgada, restarle 0.6 por cada pulgada del distanciamiento de la toma de la presión arterial al corazón. Se le suma o se le resta 0.6. Es decir, si yo estoy tomando una presión arterial en la coxigia en un paciente, o estoy tomando una presión arterial en coxigia por encima del corazón, y la distancia son, digamos, 3 pulgadas, por decir algo, unos 10 centímetros, debo de restar 0.6 por cada pulgada. Debo de sumar 0.6, porque como la presión arterial, si se toma por encima, tiende a dar más baja, entonces debo de sumar 0.6 por cada pulgada milímetros de mercurio. Si la presión arterial se toma por debajo del corazón, por decir algo metatarsiana, en una mediana, en una cefálica, la tensión arterial tiende a dar un poco más alta. Entonces debo de restar 0.6 por cada pulgada que se me distancie el brazalete del corazón. Este es un monitor Holter. Tiene la correa para cargarlo. Se lo podemos colocar a la mascota también. Eso sí, adaptando el brazalete. Aquí está el brazalete. Este monitor toma presión arterial. Está calibrado para que tome presión arterial cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos en la noche. ¿Por qué? Porque no hay ningún paciente que maneje una presión arterial estable o una presión arterial inestable, porque el paciente en diferentes momentos del día puede hacer desequilibrios hemodinámicos. Entonces, por eso se hace un mapeo de presión o un holter de presión arterial en el paciente por 24 horas. ¿Para qué? Para mirar los momentos en el día que obedecen a diferentes tipos de situaciones, como el estrés, en donde hay liberación de catecolaminas y el paciente eleva la presión arterial, como hay situaciones de ansiedad en gatos en donde eleva la presión arterial, como hay situaciones en que un paciente, por una situación álgida, un dolor o una inflamación, puesto que el dolor es uno de los signos cardinales de la inflamación, como los trastornos funcionales, como el rubor, como el tumor, el aumento del volumen de la zona, entonces el paciente nos va a aumentar la presión arterial. Como un paciente que está haciendo una enfermedad de Addison, por ejemplo, en donde hay un hipoadrenocorticalismo, corticismo, con una deficiencia en la producción de corticoides, nos va a bajar la presión arterial. ¿Sí? O como un paciente que está haciendo un hiperadrenocorticismo, nos aumenta la presión arterial. Son los niveles de cortisol en la sangre los que aumentan cuando está alta la presión arterial, los que bajan cuando está baja, los que bajan y bajan la presión arterial. ¿Cómo está el sistema renina-angiotensina a nivel renal? La presión arterial también puede obedecer a una fascia renal, a un problema a nivel de la corteza, en donde hay un comprometimiento con la proteína, por ejemplo, en una tubulopatía en donde la densidad urinaria está alterada. Todo esto nos puede aumentar la presión arterial, la creatinina, el ácido úrico, como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. Todos estos factores nos pueden aumentar la presión arterial. El endotelio, colegas,
El endotelio cuando hay acumulación de ácido úrico por una dieta desequilibrada en pacientes humanos, inclusive por dietas ricas en ácidos grasos, en ácido úrico, el alcohol, todo esto eleva la presión arterial. ¿Por qué? Porque se presentan arterioesclerosis y ateroesclerosis en los vasos sanguíneos. Para mí son las estalactitas y las estalagmitas del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo se altera la presión arterial por diferentes motivos? Y se aumentan los niveles de ácido úrico y se disminuyen los niveles de óxido nítrico, que es un regulador de la presión arterial en el endotelio vascular. Estamos ante un asesino silencioso. No vemos sino la punta del iceberg, pero no vemos la profundidad. Estamos viendo el volcán en erupción, pero no conocemos la profundidad de para abajo. Eso es la presión arterial, cuando no la conocemos. Como si tomamos presión arterial en un paciente, colegas, nosotros podemos mirar cómo está el gasto cardíaco en ese paciente. Si el gasto cardíaco está disminuido, un paciente que está hipodinámico. Si el gasto cardíaco está aumentado, un paciente que está hiperdinámico. ¿Cómo podemos a través de midiendo el gasto, cómo medimos? Una presión arterial de 180, tengo una presión de pulso de 20. Cuando las presiones de pulso en un paciente son mayores a 30 milímetros de mercurio, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, nosotros podemos subrogar de que ese paciente está haciendo una hipotensión. Es un paciente que está entrando en una hipotensión vasoactiva, y cuando hay mayor desprendimiento de la presión diastólica de la sistólica, y ya no tenemos un paciente haciendo 140, 100, sino que tenemos un paciente haciendo 160, 100, por decir algo, con una presión de pulso de 40 o de 60, ¿sí? Que siempre sería la resta. Ese paciente que me aumenta la presión de pulso por encima de 30 milímetros de mercurio es un paciente que hay que buscar un shock. ¿Cómo sabemos que ese paciente está en shock? Pues los pacientes en los cuales la frecuencia cardíaca está por debajo de la sistólica es un paciente chocado y tenemos que actuar de conformidad. Yo tengo un paciente con 120-80, pero tengo una frecuencia cardíaca de 90, es un paciente que está en shock. Y si la presión de pulso está elevada por encima de 30 milímetros de mercurio, el paciente es un paciente con un bajo gasto cardíaco compensatorio, una hipodinamia, tengo que pensar en tres cosas: en un shock hipovolémico, que hoy en día se llama shock hemorrágico, y mirar cuánto está perdiendo el paciente. Si realmente ese paciente, cuánto pierde un paciente según el vaso sanguíneo afectado en un trauma, un paciente policontundido, en un accidente de tránsito callejero, o a lo mejor en donde hay un trauma craneoencefálico, cuánto pierde. Hay hemorragias que no las vemos, que son las intracerebrales, que son las intraabdominales, hemorragias retroperitoneales, hemorragias en pelvis, hemorragias en extremidades. Generalmente esos tipos de hemorragias en pelvis, por ejemplo, se pueden perder 25 niveles por kilo en un paciente. En húmero o en fémur se pueden perder más o menos 12.5, y así dependiendo del vaso. Y un paciente que nos entra en un shock hipovolémico se nos puede morir. Hoy en día se llama hemorrágico y hay que restaurarle. Muchas veces podemos producir hemodilución cuando colocamos un cristaloide en un paciente en donde ha perdido demasiada sangre, en donde el 70% de su sangre la ha perdido. Este paciente lo que necesita no es un cristaloide, lo que necesita es sangre. Según el
factor RH del paciente del grupo sanguíneo. En perros hay 7 grupos sanguíneos conocidos, hay muchos que son poco estudiados, en gatos está el A, el B y el AB. De esto hemos hablado. Y los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias y miren todas estas cosas en paciente crítico. Como un paciente que está haciendo un bajo gasto cardíaco con un aumento en la presión de pulso, un paciente hipodinámico le puede estar haciendo un shock cardiogénico, por ejemplo. Como decir una tamponada cardíaca que comienza con una pericarditis, en donde las dos membranas que recubren el corazón y que lo protegen, que normalmente están con algún contenido de líquido para servir como buffer o como amortiguador, se alteran. ¿Y por qué se alteran? Porque usted es quien no le lava los dientes a la mascota. Y los pacientes que no se le lava los dientes, como muchos pacientes que viven en las calles, en humanos por ejemplo, y no se lavan los dientes, son cardíacos. ¿Por qué? Uno de los signos patognomónicos de un paciente cardíaco es la sed y el enflaquecimiento progresivo. Entonces, ¿cómo una periodontitis infecciosa hace que bacterias como paratormonas, estreptococos y muchas no conocidas inclusive, como van por vía sanguínea y llegan al corazón y lo infectan? Y ese acúmulo de líquido comienza a aumentar y hace una pericarditis. Y cuando es mucho el acúmulo de líquido, hace una tamponada cardíaca. Un paciente haciendo, digamos, una tamponada cardíaca con una saturación de oxígeno de 70-80, saturando una SpO2 y una frecuencia cardíaca de 30. Y si está haciendo una tamponada cardíaca, entonces vamos desglosando las cosas y nos vamos a dar cuenta que es un paciente que tiene una presión de pulso amplia. Entonces podríamos pensar en un paciente con 140, 90 de diastólica y una frecuencia cardíaca como está chocado por debajo de la presión sistólica. ¿Cómo podemos nosotros en un paciente que tiene una presión de pulso aumentada, con bajo gasto cardíaco y con hipodinámico, cómo podemos pensar de que hay un shock obstructivo? ¿Cómo identificamos un síndrome de diestrés respiratorio agudo en un paciente? Un tío mío falleció por un SDRA violento en pulmón. Es un proceso inflamatorio violento, en donde hay compromiso a nivel alveolar, bronquial, de todo, de todas esas células pulmonares. ¿Cómo podemos darnos cuenta que un shock obstructivo puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? De que un shock obstructivo puede ser un neumotórax masivo, un neumotórax a tensión. Como un shock obstructivo podría ser una tromboembolia de tipo pulmonar. Como esta tromboembolia pulmonar, tengo que identificar que la causa de las tromboembolias pulmonares en pacientes son tromboarteritis ilíacas, sobre todo a nivel izquierdo, y cuando se insona el paciente a presión, cuando se le coloca el transductor a presión o se insona, inmediatamente nos muestra el coágulo. Sobre todo en gatos hay muchos tromboarteritis ilíacas. Un paciente que cojea de un momento a otro, sin causa aparente, no se ha caído y comienza a cojear, hay que preguntar. Inclusive muchos pacientes que toman estatinas, atorvastatina, lovastatina, simvastatina, y bueno, en la medida en que vamos aumentando, produce menos riesgos, rosuvastatina, pero ¿cuántos pacientes no hacen miopatías? Pero hay un antecedente, hay un historial clínico de que toma estatinas y hace miopatías con dolores en las articulaciones y no puede caminar. La mayor parte de los pacientes que hacen tromboembolias pulmonares obedecen a tromboarteritis de arteria ilíaca y femoral. Se presenta mucho en gatos, en humanos, en perros, todo. Hay que buscarla. ¿Cómo esta tromboembolia pulmonar? ¿Cómo puedo yo, a través de una hipertensión, a través de una taquicardia sinusal, una anoxia,
siempre está por debajo de la presión sistólica. Como este paciente con esta presión de pulso, digamos en 20, digamos 180, 175, una presión de pulso en 25. Como esta paciente con una presión de pulso baja, está aumentando el gasto cardíaco como mecanismo compensatorio, o hay una hiperdinamia porque este corazón está dando en el paciente. ¿Qué es presión arterial? Es la oposición que hacen las arterias pulmonares y aórticas a la eyección o al gasto cardíaco del corazón, que es la frecuencia cardíaca por el volumen latido en un minuto. En humanos es de 5 a 7 litros y en cada una de las especies va cambiando. En un animal más pequeño es menor, pero es más o menos algo relativo. Si una persona de 60 80 kilos hace eyecta a través de los ventrículos de 5 a 7 litros por minuto, ¿cuánto eyecta un paciente que tiene 5 kilos o 3 kilos? Los pacientes que hacen una presión de pulso baja, en donde se aumenta el gasto cardíaco, están hiperdinámicos, hay que buscar un shock de tipo distributivo. Y estos shocks de tipo distributivo pueden ser sépticos, puede ser un shock inflamatorio, un shock anafiláctico, un shock tóxico, un shock neurogénico. ¿Cómo identificamos nosotros un shock neurogénico en un paciente? Esto es cuidado crítico. Los invito para que vayan al canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones y den like. ¿Qué es presión arterial media, colegas? ¿Cómo determinamos la presión arterial media? Es 2 veces la presión diastólica más la sistólica sobre 3. Y lo normal es más o menos entre 85 y 100. Y cuando un paciente tiene una presión arterial media, ¿qué debo hacer yo en ese paciente? ¿Qué es presión intracraneal? ¿Cómo la subrogo cuando no puedo tomar un diámetro de la vaina del nervio óptico, o cuando no puedo tomar un Doppler transcraneal a través del agujero magno para medir velocidades sistólicas y diastólicas? ¿Cómo la subrogo cuando yo no puedo colocar sondas intracerebrales o intradiafragmáticas en tercero y cuarto ventrículo en acueductos de Silvio de Rolando? ¿Cómo la subrogo? La mayor parte de los pacientes, esto se llama la triada de Cushing, la mayor parte de los pacientes hacen taquicardias, hacen hipertensiones arteriales con taquicardias reflejas. Perdón, hipertensión arterial con bradicardias reflejas y depresión respiratoria. Pero esta hipertensión arterial alta con bradicardias reflejas no se da de isofacto, no se da de un momento a otro, se va haciendo paulatino. Y ahí es donde el paciente hace el vasoespasmo. Un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico o que tuvo un aneurisma, por ejemplo, o tuvo una hemorragia subaranoidea, por decir algo, que es la más común, como entre los 4 y los 11 días comienza a aumentarse la presión arterial por el edema que se está presentando y la herniación del paciente a nivel cerebral buscando el tentorio magno. Por eso hay que abrir esa unidad sellada, como decía el doctor Juan Carlos Laureña, que en paz descanse, y que falleció de una hemorragia subaranoidea, producto de una hemorragia subaranoidea, y le abrieron la caja sellada, como él decía. Y se puede hacer vasoespasmo antes de la cirugía o después de. Por eso hay que utilizar nifedipino para prevenir el vasoespasmo. Por eso hay que utilizar fenitoína para relajar un poco. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo subrogamos una presión intracraneal elevada que en humanos es de 5 a 15 milímetros de mercurio y en perros de 8 a 14 y en gatos de 8 a 12 más o menos? ¿Cómo la subrogamos? Que no esté elevada. Hipertensión arterial, bradicardia refleja, depresión respiratoria. Eso se llama triada de Cushing. Pero también la podemos subrogar mirando si hay papiledema o no, a través insonando el ojo. Y si no hay papiledema, mira, y esto tiene unas medidas. Ya hoy en día se utiliza insonación del globo ocular entero y se mide el diámetro del globo ocular. ¿Cómo la podemos determinar mirando a un paciente haciendo anisocoria? Pupilas desiguales, como se produce en la radio. ¿Por qué? Porque es neurológico. Casi todos los estados neurológicos producen desigualdad pupilar.
¿Qué líquido colocamos en un paciente con TCE severo? Hay que colocar solución salina. Es de las únicas indicaciones que tiene la solución salina. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Generalmente debe estar entre 60 y 70, máximo 80. Esta presión de perfusión cerebral, cuando está baja, menos de 60, ¿cuántas veces nosotros somos los culpables por no tomar presión arterial y por no tener en cuenta estas presiones? Somos los culpables y de una forma iatrogénica o por desidia médica nos fallece el paciente cuando habíamos podido evitar una hipotensión en este paciente masiva. Podíamos haber mirado si el paciente nos respondía a volumen o no, si el paciente se le podía estresar volumen o no, y si se le podía estresar volumen, si no se le podía estresar, pues eso lo miden los parámetros cuando el paciente está con las manos y los pies hacia arriba, digamos, en posición supina. Es como nosotros determinamos si este paciente nos mejora el volumen cuando le elevamos los miembros. ¿Por qué? Porque el 15% de la circulación está en ellos. Nos mejora la presión arterial en un paciente hipotenso, nos mejora el tiempo de llenado capilar a 1 segundo o a menos. Entonces ahí el paciente nos dice que le podemos estresar o colocar volumen. Y cuando no podemos estresar o colocar volumen, pues podemos colocar 3 a 4 ml por kilo hora. Si el paciente no nos responde y nos sigue hipotenso, debemos de colocar un vasopresor, noradrenalina, es de lo mejor. Algunos colocan dopamina o butamina como inotrópicos positivos. Y cuando el paciente no nos responde al vasopresor, ¿en qué debemos de pensar? En un problema de nivel de glándulas adrenales, en una deficiencia de cortisol y colocar hidrocortisona, colegas. Miren la importancia de la presión arterial. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias. En YouTube activen la campana de notificaciones y apoyen, colegas, para poder seguir haciendo estos videos. Los invito para que vean mi página Sala de Emergencias en Facebook, el perfil y las páginas Dr. Chica y COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Hasta pronto, hasta un próximo quite. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga de nuevo. Y al Beitar, colegas, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta pronto y recuerden que soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Chao.